Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Cada vez tenemos una audiencia más grande, lo cual nos llena de mucho gusto. Estamos transmitiendo en vivo a la gente de Facebook, así que muchas gracias a los que están conectados por ahí. Igualmente a las dos generaciones de Accelerating Leadership, al igual que lo tuvimos la vez pasada hace unas semanas, generación 1 y 2, bienvenidos todos. Somos ahorita 20 participantes en el Zoom y esperemos que un nutrido grupo ahí en Facebook. Antes de presentar a nuestra estrella del día de hoy, digamos, les recuerdo que en esta sesión de 40, 45 minutos más o menos, tenemos apagados los micrófonos y el video, excepto de los anfitriones y del speaker, para poder mejorar mucho la señal. Una vez que empecemos con la sesión de Q&A, abrimos el micrófono y la cámara para los miembros de estas dos generaciones. Y también, como se está grabando la sesión, posteriormente la distribuiremos en las redes sociales. Así que bueno, ese fue el anuncio parroquial y con eso arrancamos. Déjenme presentar a un gran amigo, déjenme entrar por ahí, ¿no? Un caballerazo que estimo muchísimo, que es Juan Carlos Laclé, que nos está acompañando ahora desde Costa Rica, desde San José, Costa Rica. Un líder de muchos años en el sistema Coca-Cola y sobre todo de mucha experiencia en muchos temas, incluyendo liderazgo con clientes, que es un tema muy, muy, muy particular. Así que, bueno, ahorita le voy a dar la oportunidad de presentarse a Juan Carlos, pero también déjenme dar la bienvenida a Sergio. Sergio, muchas gracias. Acá también, como siempre, bienvenido. Y pues bueno, arrancamos la sesión ya sin preámbulos. Juan Carlos, bienvenido, ¿no? Y como siempre hacemos, ¿no? Pues platícanos un poquito quién eres, tu experiencia, tu carrera, lo que quieras contarnos de ti. Adelante, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Neme. Muchísimas gracias. Y un gusto estar con todos ustedes acá compartiendo un poquito las experiencias de mi vida, en realidad. Bueno, como dijo Nemesio, gran amigo de grandes batallas acá, sobre todo en México y en el territorio del centro de América Latina. Tal vez el vicepresidente técnico que me acompañó más tiempo durante mi carrera, y yo creo que vale la pena que ustedes sepan que tal vez es el vicepresidente técnico con más enfoque en la gente, por lo menos que me tocó a mí en 30 años de experiencia en Coca-Cola. De manera que la verdad que es un gusto estar con ustedes por acá. Tengo 56 años, de los cuales 30 años aproximadamente trabajé en la compañía Coca-Cola. Fue, para efectos prácticos, el segundo trabajo que tuve yo, entrar a Coca-Cola. Antes fui analista financiero durante unos 3 años. Casado durante 30 años también. Prácticamente, digamos, en el momento en que entré a Coca-Cola, me casé y tengo 2 hijos, Alberto, que es abogado, y Mariane, que está cursando una maestría en mercadeo y en comunicación. Se ve que el área, digamos, comercial de marketing se mantiene un poco ahí en la familia. Yo quisiera tal vez darles así rápidamente, digamos, un overview de mi carrera. Yo inicié en Coca-Cola como en un puesto de estos que tenía en aquel momento Coca-Cola, que era un puesto donde lo pasaban a uno por diferentes áreas para aprender durante un año. Después de eso me moví al área de marketing research y estuve un tiempo ahí aprendiendo realmente de la nomenclatura de Coca-Cola, entendiendo realmente todos los términos y entendiendo muy bien al consumidor y al comprador. Posteriormente me moví al área comercial, al área de clientes. Esto, digamos, estamos hablando de aproximadamente el año 93. Y en el año 97 la compañía me dio la oportunidad de moverme a México y me fui con mi hijo de meses a la Ciudad de México. Toda una experiencia para alguien viniendo de San José, Costa Rica, llegar a la Ciudad de México. Y ahí me quedé prácticamente 17 años, es decir, la mayor parte de mi carrera
en Coca-Cola la hice en Coca-Cola de México y en Coca-Cola América Latina, que fue la última posición que tuve en México, donde estuve a cargo de los clientes de América Latina. Previo a eso, estuve con la dirección comercial en Coca-Cola de México. Y luego en el año 2014 me vine nuevamente a Costa Rica, donde tomé la dirección comercial y de clientes o la vicepresidencia comercial y de clientes para lo que llamamos América Latina Centro, donde tuve la oportunidad nuevamente de estar con Nemesio ahí 5 o 6 años en épocas muy interesantes de gran transformación también para el negocio. Así que eso es básicamente lo que resume, si se quiere, digamos, un poco la experiencia laboral. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Y pues mira, tú lo mencionabas, ¿no? Yo aquí afortunadamente en el programa de Accelerating Leadership tenemos personas de varios países de América Latina, ¿no? Entonces, esa experiencia de amén de México, ver otros países, pues es muy enriquecedora. Y como decías, pucha, si les contáramos nosotros, así nos pasaríamos toda la noche, ¿verdad? Por muchas anécdotas, porque eran, pues, países muy complejos, ¿no? Digo, todos son complejos, pero países como Haití, Venezuela, ¿no? Que en el tiempo de que murió Chávez y vino el otro, y Colombia en las crisis económicas, El Salvador con una violencia espectacular, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que un gran tema en esta compañía y en particular en esa zona era el tema de tener foco, ¿no? El tema de tener un propósito, tener prioridades y muy dadas por un liderazgo muy firme en eso, ¿no? Y como tú viviste todo esto y lo viviste en carne propia, porque muchas de esas prioridades te caían a ti en tus áreas, no sé si nos puedes platicar un poquito de esa experiencia, ¿no? De ese tema y de esa importancia de veras no perderse pues en la confusión, ¿no? Sí, no, creo que posiblemente fue tal vez un momento importantísimo en mi carrera y estuvo marcado, como decías, Nemesio, por un liderazgo que realmente nos hizo crecer a todos como personas, ¿no? El tener un líder como Alfredo Rivera, que fue, digamos, quien en ese momento llegó de México como vicepresidente de operaciones y lo nombraron presidente para esta unidad de negocio y que vino a marcar realmente una nueva era completamente para la división, para la unidad de negocios de América Latina Centro. Y creo que vale la pena, o sea, mencionar, estamos hablando de Venezuela, Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe sin Puerto Rico. Esa era la región que veíamos Nemesio y un servidor en ese momento. Y creo que el hecho de que Alfredo en este momento, digamos, se incorpora después de muchos años de no estar en la región y habiendo vivido en la misma, creo que él tenía la capacidad de entender bien el mercado, de entender bien esa complejidad, Nemesio, que hablabas de muchos mercados pequeños que había que de alguna manera alinear y avanzar. Y yo creo que acá comienza, digamos, a definir un poco esos temas de liderazgo, ¿no? Lo primero, como decías, un propósito muy claro. O sea, yo creo que lo que tuvimos en ese momento fue un propósito muy claro y un propósito inspirador. Yo diría que Alfredo lo que logró fue transmitir esa visión de que queríamos ser la unidad de negocios mejor del mundo. Alfredo nunca habló de que queríamos ser la mejor de América Latina o la que queríamos ser la mejor entre los mercados pequeños de Coca-Cola, sino él lo que nos planteó a todos fue que él quería que fuéramos la mejor unidad de Coca-Cola en el mundo entero. Y con una simpleza en la comunicación que realmente todos los que pertenecíamos al sistema Coca-Cola podíamos repetir con mucha claridad cuál era nuestras prioridades, cuál era nuestra visión y cuáles eran nuestras prioridades. Y teníamos 3 prioridades y con una manera de plantearlo muy, muy especial.
la visión, becoming the best Coca-Cola system in the world, y las 3 prioridades eran ser perfectos, be perfect, y ahora explico un poco más a detalle qué significaba cada uno de estos, pero era be perfect, be loved, and be there. O sea, queríamos ser perfectos, queríamos ser amados y queríamos estar en todos los lugares donde estuviera el consumidor de bebidas. El be perfect, o el ser perfectos, hablaba mucho de términos de calidad. O sea, queríamos tener la mejor calidad, y ahí Nemesio era el líder, digamos, que estaba a cargo de toda esa área, un área, digamos, que habla de calidad de producto, calidad de empaque, el que pudiéramos cumplir con todos los elementos de las mejores estándares a nivel general. La parte de Beloved pasaba por todo el marketing de Coca-Cola. Hablábamos de tener las marcas más amadas, y no solo las marcas, que la categoría de bebidas y la categoría de refrescos en particular fuera la categoría, digamos, más amada también por los consumidores a nivel América Latina, a nivel América Latina Centro, Latin Centro, como le llamábamos nosotros. Y la última pasaba por todo lo que era el estar de la mejor forma en el punto de venta. Y esa era el área que me tocaba a mí liderar directamente, ¿no? Y esa área hablaba desde tener los empaques correctos al precio correcto, de la forma correcta, en el lugar correcto. Entonces estamos hablando de elementos de distribución, de elementos de experiencia de compra, de elementos de propiamente, digamos, de elementos de frío, o sea, que estuviéramos también con el producto frío en el momento en que el consumidor lo necesitaba. Y la clave, repito, la clave acá era la simpleza en el mensaje. Vos te acordás que al final todos repetíamos el be there, be loved y be perfect. Y de alguna otra manera eso fue realmente lo que nos ayudó, no solamente, digamos, a tener eso claro, sino a que todo el sistema, y estamos hablando de un sistema embotellador que cubre todos estos países, pudiera también enfocarse de una manera muy, muy clara, ¿no? Y como un elemento inspirador, repito, muy, muy fuerte también, al aspirar a ser la mejor unidad de negocios de todo el mundo. El otro elemento que sí vale la pena también mencionar, y Nemesio no me dejará mentir acá, es el seguimiento. O sea, lo que realmente, lo que no se mide, no se logra. Y ahí logramos, entre todo el equipo de liderazgo, hacer lo que llamamos la Copa de Excelencia. Y la Copa de Excelencia no era más que llevar las métricas, las 3 métricas por cada uno de los elementos, a que fueran las métricas de todos los embotelladores, de todos los que participábamos en la organización de Coca-Cola en Latin Centro. Con métricas muy sencillas, pero métricas que le dábamos seguimiento mes a mes. Y bueno, para hacer la historia corta acá, logramos después de un par de años de tener esta estrategia, logramos ser galardonados como la mejor unidad de negocios de Coca-Cola en el mundo, ¿no? Tuvimos una gran celebración, me acuerdo, en Punta Cana, cosa que no se nos va a olvidar, porque realmente la pasamos bien, pero no la ganamos, como dice. Ay, perdón, no, gracias Juan Carlos, no, definitivamente, ¿no? Y yo creo que enfatizaría que uno de los temas, si recuerdan, los de la primera generación, ya revisamos todo el tema de propósito, ¿no? Del propósito claro, del propósito inspirador, del foco y demás. Son cosas críticas en cualquier estrategia y en cualquier liderazgo que inspire y que mueva la energía, ¿no? Y bueno, anecdóticamente esa celebración de Punta Cana, luego la platicamos en corto, ¿verdad? Pero estuvo tan buena que hasta tuvimos que salir el último día porque venía un huracán que iba a pasar exactamente por arriba de Punta Cana. Imagínense el tipo de región que teníamos. Bueno, pero no, muy bien, Juan Carlos. Pero a ver, miren, nos interesó mucho, Sergio y a mí, traer a Juan Carlos.
porque también él tiene una parte de liderazgo humanista muy importante, desde la perspectiva de que, bueno, el trabajo y los logros se logran a través de personas, pero también a través del crecimiento de las personas. Y para muestra basta un botón, ahora que estábamos haciendo la propaganda de esta conferencia en las redes sociales, empezaron a salir comentarios bien interesantes como qué bueno que traen a Juan Carlos, fue el mejor jefe que he tenido, yo gracias a él logré esto y lo otro. No, bueno, de eso nos referimos, no para que nos echen o se les echen flores, sino porque realmente esto es algo, vaya, real, ¿no? Un liderazgo así. Entonces, bueno, y a mí me gustaría un poquito que nos abundaras un poquito en eso, Juan Carlos, porque lograr resultados a través de las personas y haciendo crecer a las personas, pues tiene la aplicación en los equipos internos, pero también la tiene para afuera, ¿no? Que esa va a ser mi segunda pregunta, pero danos un poco de luz por ahí para... Y todo el equipo acá que está presente. Posiblemente como muchos de ustedes, realmente el foco durante los primeros 10 años de mi carrera fue un foco hacia la parte analítica, la parte de solución de problemas, la parte de logro de resultados, y ese era el enfoque que yo traía, digamos, muy marcado. Inclusive yo podría decir que hasta llegado a los 12, 15 años de mi carrera, mi foco era principalmente, digamos, al logro de resultados, a la solución de problemas. No por eso, siempre, digamos, fui una persona que escuchaba mucho a la gente, escuchaba mucho, digamos, a mis clientes, y por eso, de alguna manera u otra, también mi vida fue moviéndose hacia el área de los grandes clientes de la compañía Coca-Cola. Pero yo diría, y haciendo un poco recapitulación de mi experiencia, yo diría que fue posiblemente, digamos, en el año 2005, cuando yo tomo la dirección comercial y de clientes de Coca-Cola de México, donde realmente me di cuenta que le tenía que dedicar aún mucho mayor, dar mucho mayor importancia a lo que es, digamos, el liderazgo enfocado o centrado en la gente, en las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque al final yo tenía un equipo posiblemente de unos 45, 50 personas en ese momento. Manejábamos pues un grupo grande de 13 grupos embotelladores en México, y finalmente me di cuenta claramente de que para poder hacer el cambio que se requería íbamos a necesitar no solamente de esas 50 personas que pertenecían al equipo, sino que mucha gente más en nuestros embotelladores para realmente transformar el negocio como lo necesitábamos transformar en México, ¿no? Y ahí fue donde realmente me di a la tarea realmente de enfocarme en varias cosas, pero yo diría que 4 tal vez muy importantes. Una es, lo primero es entender profundamente, digamos, a las personas. Ese, digamos, comenzó a ser mi mantra, y luego sé que me vas a buscar una conexión con la parte de clientes. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero luego el otro tema es, una vez que entendamos bien a las personas, hay que realmente definir qué es lo que queremos, o sea, cuál es la visión, cuáles son los objetivos, y como comentábamos ahora en la pregunta anterior, cómo hacemos que esos objetivos sean muy claros para todos los colaboradores, ¿no? Luego, definitivamente, teniendo ya clara cuál es la cancha, por decirlo de alguna manera, y cómo cada uno juega, el otro elemento es asegurar la motivación, asegurar que el líder apoya a sus colaboradores, y que ese apoyo logra convertirse en un elemento para dar lo mejor de sí. O sea, ¿cómo hago yo como líder para realmente sacar lo mejor de cada una de las personas que están en el equipo, ¿no? Y eso habla mucho también del empoderamiento. Posiblemente yo en los primeros 5 o 10 años de mi carrera fui un poco más el que maneja el micromanagement, digamos, que le llama, ¿no? Y conforme va uno creciendo,
dentro de la organización se va dando cuenta la importancia que es empoderar a la gente, confiar en la gente y darles esa seguridad psicológica, porque es así como la gente realmente da lo mejor de sí, ¿no? Coca-Cola tenía inclusive un modelo ahí bastante más estructurado que esto que yo lo estoy de alguna forma transmitiendo, pero esta es mi experiencia. Y Coca-Cola lo definía en 3 grandes elementos. Uno era be the role model, ser el ejemplo, ser el ejemplo con una mentalidad de crecimiento, definir la agenda, que era esto, definir la cancha, ¿no? ¿Dónde vamos a jugar? Y dentro de esto, establecer una dirección estratégica muy inspiradora. Pero yo creo que la más importante es esta, ¿no? Apoyar a las personas para que puedan ser o dar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que ese es el tema, Neme, que a mí me parece es, digamos, lo más importante. Y yo no sé si es después de unos años que logra uno tal vez entender eso desde el punto de vista de la magnitud que tiene, ¿no? Porque una cosa es, digamos, el entendimiento teórico y luego el entendimiento práctico de haberlo vivido uno directamente. Ese enfoque en la gente, ese enfoque en las personas, ese enfoque en apoyarlos, es lo que creo que pues me rindió frutos, y como decías, ahora algunos de mis colaboradores, de la gente con la que trabajé, pues igual me mandaba la fotografía de la entrevista y me decía que iban a estar participando. Espero que algunos de ellos estén participando, pero lo más importante, Neme, es que muchos de ellos hoy son líderes en el sistema Coca-Cola, y esa es la satisfacción más grande que siento yo hoy como persona, después de haber, digamos, contribuido en alguna manera para que ellos hoy estén en la posición en que están. Claro. No, bueno, mira, a ver, perdón, antes de que entremos en clientes, ¿no? Pero para mí es bien interesante, Juan Carlos, lo que dices, porque muchos de varias veces en este programa se ha preguntado, ¿no? Oye, pero está todo muy bonito, ¿verdad? Lo del liderazgo, centrar a la persona, pero oye, ¿qué hago cuando mi jefe no? Cuando tengo un jefe que no es, no hay una respuesta para eso. Lo que creo que yo decimos es algo que creo que mencionaste ahorita, es que ese es el rol tuyo, ¿no? Este es tu rol hacerlo, porque empieza a haber un efecto de onda, ¿no? Un efecto de contagio. Ojalá que sea el jefe el que tiene más influencia en lo que haga, pero al final del día uno es el que lo hace y de repente empiezas a ver los cambios en el ambiente en donde tú tienes tu entorno. Y a veces diría yo que hasta más allá, ¿no? Pero bueno, hablando de más allá, pues está el tema de los clientes, ¿no? Y sí, como te dije yo así, de manera majadera te trajimos aquí porque hablamos de eso. Vaya, y déjame decirles, a lo mejor habla de qué tipo de clientes estás hablando, ¿verdad? Porque no eran, no era cualquier cosa, ¿no? Hablar de los Walmarts y hablar de las grandes cadenas, de las grandes, con mucho poder desde un punto de vista como clientes tan poderosos. Pero bueno, platícanos de esa parte, ¿no? Sí, Neme, no, de hecho, como les comentaba, mi carrera en Coca-Cola giró alrededor del área comercial y especialmente alrededor de los grandes clientes, particularmente en México, donde tuve la responsabilidad directa de lidiar con un Walmart de México, Soriana, Chedraui, pero también con un Oxxo, un 7-Eleven, un grupo extra, ¿no? Que tenían también una serie de complejidades adicionales. El caso de Oxxo tal vez es la más clara, al ser medio familia, digamos, de Coca-Cola, lo cual generaba también pues más complejidad en el manejo o en el liderazgo de estos clientes, ¿no? Pero al final es muy parecido. O sea, lo que estamos hablando de liderazgo hacia, digamos, el equipo o hacia las personas es muy parecido a lo que es el liderazgo de los clientes. Y yo creo que al final la manera de verlo desde mi punto de vista es que sí hay un Walmart y hay un Oxxo o hay un Carrefour o hay un grupo éxito en Colombia, pero al final todos estos clientes son personas, son gente como nosotros, son gente que al final
tiene intereses particulares en crecer dentro de la organización, tiene una familia, tiene, digamos, gustos y necesidades. De manera que al final es lo mismo, es realmente poder entender qué es lo que esos clientes, qué es lo que esas personas realmente están buscando, ¿no? Y por ahí comienza realmente el proceso, digamos, de cómo aplicar todo este liderazgo centrado en la persona al liderazgo hacia los clientes, ¿no? Al final, yo he participado, creo que en muchos de estos programas de capacitación de Coca-Cola, posiblemente, no sé, tal vez 100 programas, y hay 2 o 3 conceptos claves que se me han, digamos, quedado grabados y que han sido piedras angulares en mi trabajo. Uno es, digamos, un concepto que llamaban Strategic and Conceptual Selling, que habla de que efectivamente hay que identificar en cada uno de nuestros clientes los diferentes compradores, porque al final esos compradores pueden ser un comprador económico, el que toma ya la decisión final, puede ser un comprador técnico, el que al final evalúa, digamos, la propuesta que uno está haciendo, puede ser un comprador ya el que usa finalmente tu producto, digamos, o tu servicio, y al final lo importante es que cada uno de ellos tiene lo que llaman, digamos, un business win, algo que ganar desde el punto de vista de negocio, pero algo que ganar desde el punto de vista personal. Hay un personal win que llamábamos en ese momento, que nos obliga a mapear, a hacer lo que llamamos un relationship assessment, una evaluación de las relaciones con el cliente, así como lo hacemos al evaluar el equipo de trabajo de los colaboradores que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que esa persona, el gerente de compras de Walmart, o qué es lo que es ese director general de Oxxo, es realmente lo que está buscando, ¿no? Además de, lógicamente, el margen adicional, además del incremento de la frecuencia de visita a sus tiendas, etcétera. Y por ahí realmente ir creando unas relaciones que le permita a uno pues generar esa confianza y esa seguridad psicológica, si se quiere, que hablábamos en la pregunta anterior. Entonces, si uno se pone a ver, realmente son elementos que aplican perfectamente, digamos, tanto al liderazgo en personas como al liderazgo de los clientes. Ahora, lógicamente esto tiene diferentes metodologías, ¿no? Hay una metodología que traigo, digamos, en estos momentos aquí a la mesa, que es, digamos, la metodología que estamos hoy aplicando alrededor del mundo, que es una metodología que se llama Collaborative Business Planning o Collaboration for Value. Es simplemente, el otro elemento fundamental acá es, digamos, el elemento de la colaboración, ¿no? De la colaboración, sí, con nuestros asociados, ¿no? A quienes lideramos dentro de la organización, pero también la colaboración con nuestros clientes, ¿no? Cómo colaboramos con nuestros clientes. Y desde el punto de vista de la metodología, lo primero que dice es, para colaborar, tengo que entender qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que el cliente quiere y qué es lo que la persona dentro de ese cliente quiere. Una vez que yo tenga claro eso, tengo que pasar a la co-creación, es decir, tengo que de alguna manera adaptar lo que yo estoy planteando de acuerdo a las necesidades del cliente, a las necesidades de esas personas. En Coca-Cola, anteriormente, siendo una compañía tan grande, me acuerdo yo que muchas veces llegábamos con el gran programa del Mundial o con el gran programa de las Olimpiadas. Programa desarrollado, digamos, ¿no? Con una propiedad pues tan poderosa como puede ser las Olimpiadas o como puede ser el Mundial, pero no nos habíamos preguntado qué era lo que quería el cliente y si el cliente quería ese vaso rojo o si el cliente quería un vaso de vidrio o quería un vaso de plástico. Y no sabíamos cuál era, digamos, la complejidad operativa que podría tener, digamos, ese artículo promocional, por decirlo así, que nosotros estábamos llevando al cliente. Y parece un poco ilógico, pero así llegábamos realmente con una
bolsa de artículos promocionales, con una bolsa de soluciones, sin haberle preguntado al cliente cuál era su estrategia, cuál era su necesidad. Y esto realmente logramos, digamos, darle la vuelta. Vos te puedes acordar de muchos de estos casos. Puedo traer, digamos, a colación el caso de Walmart Centroamérica o el caso del Grupo Éxito también, que después de estar, digamos, entre los últimos proveedores de estos clientes, llegamos a ser, digamos, el top 3 en caso de Walmart Centroamérica y el mejor proveedor de todas las categorías. Estamos hablando de 4,000, 5,000 categorías que se venden, digamos, en un supermercado o posiblemente más. Llegamos a ser el mejor proveedor. Y parece sencillo, pero es realmente una transformación a la hora de trabajar y pensar de entrada en qué es lo que el cliente quiere y cómo colaboramos o cómo co-creamos las soluciones de manera conjunta, ¿no? Entonces yo diría que por ahí va, Neme, un poco esta situación. Hombre, no, yo creo, Juan Carlos, que nos puedes contar mucho más y te vamos a seguir invitando, ¿no? Definitivamente. Yo me quedo mucho con la palabra colaboración, ¿no? Que es, pucha, todo el mundo usa la palabra, ¿no? Pero se nos olvida que es de dos, ¿no? De dos, hay dos elementos, hay uno que colabora con otro y el otro con uno. Me parece que eso es extremadamente crítico. Sergio, por ahí creo que tenías algo, ¿no? Sí, mira, algo que me gustaría, creo que muchas de las preguntas que ha habido aquí en el equipo, Juan Carlos, es el tema de ventas. Y aquí tenemos varios que están en el área de ventas. Y yo la pregunta que te haría es, y ahorita, mira, está entrando aquí Adolfo, también es otra persona que está en ventas. ¿Qué le recomendarías a un equipo, a un líder de un área de ventas que deberían ser sus acciones para transformar los resultados del equipo? La verdad es que yo veo Coca-Cola como está por todos lados, la complejidad de tantos SKUs, tanta gente, tantos mercados, llegar a la tiendita más lejana de todos y donde llegas puede no haber pan, puede no haber azúcar, pero hay una Coca-Cola y eso es increíble. Aquí es, ¿qué le recomendarías a nuestros oyentes sobre qué hacer para transformar un equipo de ventas? ¿Dónde se deberían enfocar como primeros pasos? Sí. Mira, realmente el tema se viene nuevamente por entender claramente, digamos, a ese equipo de ventas. O sea, la primera fase es entender fortalezas, áreas de oportunidad del equipo, entender realmente bien quién es ese equipo, con quién cuento y quién debería estar, digamos, en los diferentes frentes de batalla, ¿no? Y cómo yo puedo hacer la mejor asignación de esos recursos que tengo, aprovechando esas fortalezas de cada uno, porque aunque todos al final somos vendedores, porque todos en esta vida somos vendedores, algunos tenemos un poquito más de fortaleza en un área que en otra, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría y que hemos hecho es tener ese assessment, ¿no? Esa evaluación muy profunda para entender quién es el equipo, ¿no? Una vez teniendo, digamos, clara, digamos, la parte nuestra y haciendo los ajustes, la alocación de esa gente en función de esas capacidades que tenemos, la siguiente fase es, nuevamente, que todo el mundo entienda bien a esos clientes o a ese cliente, digamos, donde realmente nos vamos a enfocar. Y sí, el cliente va a querer muchas cosas, ¿no? Pero hay que comenzar a buscar realmente dónde está esa sinergia, Sergio, dónde realmente las estrategias del cliente y las estrategias nuestras realmente hacen el clic. Y esa es la parte tal vez que parece sencilla, pero es muy compleja, porque sí, a mí me tocó muchas veces decirle a grandes clientes, a un Oxxo o a un Carrefour o a un grupo Pau de Azúcar en Brasil, no, realmente eso no se lo puedo dar, señor. Yo no le puedo dar a usted el mejor precio del mercado. Eso yo no se lo puedo dar, porque al final yo tengo un canal tradicional, en el caso de Coca-Cola, que tengo que de alguna manera proteger. Y tal vez no con ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje tal vez un poco lenguaje más interno, pero sí le puedo dar
algún multiempaque, algún empaque, digamos, adecuado a las necesidades de ustedes, a las necesidades de su comprador para mejorar el margen. Y para que usted sea, digamos, el único que maneje, digamos, ese producto. Entonces, yo creo que ahí es donde comenzamos a también entender el cliente y a entender la sinergia entre lo que yo quiero como organización, lo que yo estoy vendiendo y lo que el cliente quiere, y él quiere venderle al consumidor final, ¿no? Al que entra por la puerta del supermercado o al que entra por la puerta del McDonald's o del Cinépolis, pero ahí es donde está la ciencia. Y luego hay un proceso de co-creación. Una vez identificada esa oportunidad que de alguna manera está alineada entre ambos, ¿cómo vamos a co-crear? Porque usted tiene información muy valiosa que yo no tengo, pero yo también tengo información que puedo contribuir, y entre los dos potencializamos la información para realmente ir a convertir a ese señor que entra por la puerta para que compre nuestro producto. Entonces, nuevamente, y ahí el elemento de co-creación habla de lo que decíamos, la colaboración, pero una genuina colaboración. Inclusive nosotros en este proceso, Sergio, para ilustrar un poco más, nosotros realmente lo que buscamos es un crecimiento de la categoría, no un crecimiento de nuestras marcas. Sabemos que en la mayoría de los casos Coca-Cola tiene una participación del 60-70%. Entonces, a la medida que crezca la categoría de refrescos, vamos a crecer nosotros, pero nuestra manera de plantearlo al cliente es: mire, señor cliente, yo no vengo a hablarle a usted de Coca-Cola, vengo a hablarle de gaseosas, vengo a hablarle de refrescos, para que usted incremente las ventas. Lógicamente, yo voy a incrementar, digamos, mis ventas en 7 veces a 1, ¿no? Pero esa es la manera de ir finalmente buscando esa sinergia, esa colaboración entre ambas partes, ¿no? Excelente, y me encanta lo primero, porque el primer paso es la gente, el diagnóstico interno, y es entender a la gente. Creo que el segundo paso es entender también al cliente y entender a la gente, y creo que al final me quedaría con cómo ajustas el discurso. Sí, cómo conectas estrategias, pero como decías, hay un diálogo interno y hay un diálogo externo, y hay un diálogo más allá de quererte vender mi producto, y eso me encanta, es cómo crecemos la categoría, cómo se venden más botellas de agua. Olvídate de quién son, vende más botellas de agua, punto. Y pueden venir de la competencia y pueden venir naturalmente, como tú dices, van las mías. Pero todos ganamos. Algo que yo me he dado cuenta, Juan Carlos, y ahorita ya para que abramos el micrófono a los participantes, es que a veces quien creemos que es la competencia hoy ya no lo es. O sea, tal vez a veces crees que la otra empresa de aguas azules es tu competencia, y pues, tal vez no, porque si juntos... y tal vez tu competencia está en el creador de filtros de casa que te está quitando cierta venta de agua. Entonces, a veces creo que nos confundimos, y si no entendemos bien la competencia real y realmente quién es una competencia que al final puede ser un habilitador de mi negocio, pues ahí podemos perdernos en la estrategia. Totalmente de acuerdo, sí. Total y absolutamente de acuerdo. Me parece que eso es clave, y más en este mundo VUCA que ustedes están, digamos, planteando, ¿no? Es que hoy está cambiando todo. Entonces, la competencia cambia a una velocidad impresionante. Sí, hoy Zoom con esta sesión es la competencia de vuelos, de hoteles, de un restaurante, de un salón en un hotel, de una persona que hace un coffee break. Ya una computadora y una aplicación se volvió la competencia de una aerolínea. Totalmente. Porque ya no necesito viajar. Entonces, ahí creo que es una gran clave. Entonces, gracias, Juan Carlos. Neme, yo creo que abrimos micrófono. Sí. Creo que uno de los grandes interesados precisamente era Gio, Iván desde... No, hombre, ya. Aquí Juan José Olvera, de los primeros que levanta la mano, les agradezco mucho. Estamos abriendo micrófonos, cámaras, y pues adelante, Juan José, todo el micrófono para ti. Oye, pues primero agradecerle, Juan Carlos, su maravillosa conferencia. Yo estoy en ventas también y bueno, me cayeron muchísimos 20s, pero algo que quería preguntarle, hay 2 cosas que él hace de 4 que dice que son muy buenas, y me gustaría que me dijera cómo le hace para dice que es entender a las personas, o sea, de tu equipo, y me imagino también de los clientes, pero sobre todo a las personas de tu equipo y de tu empresa, y asegurar la motivación. ¿Qué consejos o sugerencias o cómo las haces ahí? Gracias. Mira, nosotros, gracias más bien por la pregunta, y qué bueno que por lo menos algunos elementos, cualquier granito de arena que pudiera de alguna manera dejarles es valioso.
Nosotros, en el caso del entendimiento del equipo, la verdad que utilizamos muchas formas para entender, digamos, al equipo, ¿no? Desde lo que son estos, digamos, estas encuestas de comportamiento de la gente, ¿no? Muchas de estas encuestas nos permitían realmente entender el tipo de personalidad de cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Si era una persona más introvertida, más extrovertida, si era una persona más analítica, una persona más intuitiva. Todo esto, de alguna forma u otra, nos permitió realmente entender no solo a dónde ubicar a cada uno, digamos, de los miembros del equipo, sino también entender cómo comunicarnos, porque es diferente la forma en que uno debe plantear las cosas a alguien que es introvertido, a alguien que es extrovertido. O sea, y dentro de ventas, uno cree que dentro de ventas siempre hay extrovertidos, pero la verdad es que hay muchos introvertidos que son gente con una capacidad analítica espectacular, que tienen, digamos, un feeling, digamos, de las cosas diferente, y la verdad es que muchas veces uno no se comunica correctamente o no entiende lo que la otra persona le está comunicando a uno, porque uno lo está visualizando con los lentes que uno tiene, ¿no? Realmente con el filtro que uno tiene, y posiblemente comete muchos errores. Entonces, nosotros en Coca-Cola utilizábamos muchos de estos estudios. Igual puedo mandarle a Nemesio, digamos, la lista de estudios, porque muchos de estos ya hoy están en internet y son de aplicación gratuita, ¿no? O sea, al final ya no tienen costo. En algunos casos todavía nosotros algo de eso pagábamos para hacer un mapeo de la personalidad del equipo, ¿no? Y luego teníamos unas sesiones también muy valiosas, donde realmente a través de un facilitador pues buscábamos hacer un poco la catarsis también misma del equipo, donde realmente a través de un externo la gente realmente comunicaba lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo, las áreas en las que necesitaba desarrollarse más, etcétera. Y te digo, y toda esta dinámica al final no solamente nos permitía, digamos, tener más claridad de quién era cada uno de los miembros del equipo, sino que todos nos viéramos un poco vulnerables, ¿no? O sea, que todos nos quitáramos un poco esa cara de yo soy el mejor vendedor, etcétera, sino que pudiéramos vernos un poquito, digamos, desnudos, por utilizar, digamos, una terminología que no necesariamente es aplicable, pero desde el punto de vista psicológico, ¿no? Claro, para llegar a eso hay que buscar, digamos, un entorno muy seguro, ¿no? Donde la gente pueda expresarse, y siempre van a haber 2 o 3 que no quieren compartir, para lo cual, pues, lógicamente hay que ser muy respetuosos, ¿no? Eso desde el punto de vista de cómo entender al equipo, ¿no? O cómo entender, digamos, esa necesidad del equipo. Desde el punto de vista de la motivación, yo creo que de los elementos más importantes es que realmente tengamos todos una meta común, y esa meta haya sido creada de manera conjunta. O sea, si yo como líder del equipo voy y les digo lo que quiero que hagan, y ellos no han sido parte, digamos, de ese objetivo, no han sido parte, digamos, de ese planteamiento estratégico, el nivel de motivación se reduce considerablemente. Y también hay que ir por algo grande, ¿no? Sí hay que de alguna manera empujar un poco para ir por algo grande, que al final a todos nos apetezca, ¿no? Que todos realmente tengamos esa necesidad de ir. Y como decíamos en el caso del Latin Centro, ¿no? Del Centro de América Latina, que sea una visión muy simple. O sea, que la podamos repetir. En la medida que necesitemos 2 slides de PowerPoint, ya estamos complicados. Si al final lo podemos poner en un solo cuadro, y ese cuadro lo puede repetir, digamos, todo el equipo de ventas, realmente estamos claros de hacia dónde vamos, ¿no? Porque hay líderes también que realmente se jactan porque son muy complejos. Y yo tuve líderes en Coca-Cola muy inteligentes, brillantes,
pero que al final eran tan complejos que nadie les entendía nada, ¿no? Y todo el mundo salía de la reunión diciendo que estaba de acuerdo, pues para no verse como el que no sabía lo que estaba pasando. Pero los tuve y realmente no conecté como conecté con aquellos que finalmente me podían decir, ¿no? Claramente, digamos, cuál era el norte que todos habíamos creado, con palabras sencillas, con un lenguaje, digamos, totalmente entendible. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Tenemos 3 manos levantadas, Alejandro, Iván y Rubén. Si quieres, Alejandro, adelante. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Juan Carlos, por compartir. Mi pregunta es si nos pudieras compartir algún hábito, algo que practiques de forma diaria en tu vida y que crees que haya contribuido en tu éxito profesional o en tu vida personal. Mira, yo te diría, sin lugar a dudas, que la lectura, ¿no? La lectura me parece que es tal vez el hábito que más me ha ayudado a mí. Sobre todo porque te da la oportunidad de ver puntos de vista diferentes, te da la oportunidad de reflexionar, ¿no? O sea, la lectura para mí no es solamente, digamos, el ir viendo lo que finalmente va leyendo uno, sino reaccionando a la lectura y que la lectura te permita reflexionar sobre lo que estás haciendo como persona y como líder. Para mí, todos estos libros de liderazgo al final te van ayudando a eso, te van ayudando como a un autoexamen de lo que estás haciendo, a una evolución de lo que estás haciendo y a un mejoramiento continuo, ¿no? Y yo te diría que esa lectura, obviamente ahora leo un poquito más que antes, pero esa lectura te va dando eso, te va dando perspectivas diferentes de lo que estás haciendo y de lo que quieres hacer con el equipo, ¿no? Gracias, Alejandro. Te comento, Gracias. Juan Carlos, que Alejandro está haciendo un libro precisamente de los grandes hábitos de los líderes en el mundo, ¿no? Que va a compartirnos después. Ese es el próximo. Lo voy a ver. Pero va a ser la conferencia siguiente. Exactamente. Muy bien, gracias, Alejandro, como siempre. Y ahora sí, Iván, adelante. Juan Carlos, Iván está en Perú, ¿no? En la empresa Drager de Perú, así que nos enorgullece mucho tener gente también de este país. Adelante, Iván. Muchas gracias, Juan Carlos, un gustazo haberte escuchado, de verdad que me quedo impresionado. Y mi pregunta va por este tema que comentaste, que me dejó realmente impresionado y marcado, de cómo nos compartas un poquito más de cómo manejaron la motivación con este tema del be perfect, be loved, be there, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito la historia de eso, porque la verdad es que súper motivante, ¿no? Porque resumes en 3 palabras todo lo que nosotros podemos explicarles de los que hay que hacer en tiempos VUCA y todo lo que podemos hacer. Pero ¿cómo es que ustedes lograron con esas 3, vamos a decir, son misiles Exocet, pues, ¿no? Para que la gente, imagino, actúe y tome decisiones. O sea, de verdad que me pareció espectacular. Felicitaciones por ese tema. Y a ver si nos cuentas un poquito y cómo manejó la motivación eso del equipo y la historia detrás de eso. Sí, muchas gracias, Alejandro. No, nuevamente, gracias por tus comentarios y por tu pregunta. Mira, realmente eso yo te diría que fue toda una evolución y todo un análisis, digamos, del equipo de liderazgo. O sea, al final eso salió después de mucho pensamiento. O sea, yo creo que al final las cosas así de simples no son, digamos, producto de la casualidad. Al contrario, son producto de un análisis muy profundo de mucha gente. Yo te diría que siempre hay alguien que es como el director de orquesta, pero realmente tenés a mucha gente contribuyendo en el desarrollo. Entonces yo te diría que el proceso fue un proceso a través, digamos, de la identificación de las principales oportunidades, o sea, cuáles son las principales oportunidades que tenía Coca-Cola, aunado a las fortalezas que teníamos en ese momento como sistema acá, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que realmente nosotros podíamos hacer
como ventaja competitiva, como ventaja, digamos, sobre los demás. Y fuimos realmente pelando un poco la fruta y llegando, digamos, al puro centro de lo que queríamos. Y repito, sí teníamos claro desde el principio que teníamos que hablarle a gente en Haití, a gente en Nicaragua, a gente en Venezuela, que tenía realmente, digamos, una realidad un poco diferente. Entonces, el objetivo sí fue identificar oportunidades, identificar las fortalezas, pero también asegurar que la comunicación fuera una comunicación muy clara, muy sencilla, detrás, digamos, de las estrategias. Y te digo, y comenzamos, no comenzamos con 2 palabras, Alejandro, comenzamos posiblemente con unas oraciones, ¿no? Estratégicas, y fuimos de alguna manera reduciendo esto porque nos ayudaba en términos de la claridad de la comunicación. Y lo que buscábamos es que cualquier vendedor de Coca-Cola, el que estuviera en el camión rojo ahí, pudiera, digamos, tener claro qué era lo que buscábamos, ¿no? Esa calidad del producto, tanto en el empaque como en el producto en sí, que tuviera el cumplimiento, digamos, de todos los estándares de la compañía, y que luego se enfocara también en cómo los productos nuestros iban a ser amados por el tendero, ¿no? Cómo iban a ser amados por ese comprador. Igual en el caso, digamos, de la parte comercial, que tal vez la más extensa, ¿no? Porque ahí sí tuvimos realmente el Be There. El Be There tenía, digamos, más elementos, pero al final el Be There hoy, digamos, fue identificado como el estar en el lugar perfecto, de la manera perfecta, digamos. O sea, y vos podrías decir, pues yo sé cómo se toma una Coca-Cola perfecta, ¿no? O sea, tiene que estar en el tamaño correcto, al precio correcto, a la temperatura correcta, en el lugar en que yo la quiero, ¿no? Y si me quiero tomar una Fanta, o bueno, quiero tomar, digamos, un producto, digamos, específico, ¿cuáles son las características que tiene que tener ese producto, ¿no? Pero la evolución fue así, fue una evolución, digamos, como dicen, en embudo, ¿no? O sea, realmente con grandes oportunidades que fuimos realmente delimitando hasta llegar a algo que fuera fácil de comunicar y que todos los vendedores de Coca-Cola y todos los operarios, la gente de las plantas también supiera claramente cuál era la estrategia, cuáles eran las 3 prioridades. Era One Vision, 3 Priorities. Una visión, 3 prioridades. Y realmente eso lo llevamos, inclusive, Alejandro, lo llevamos al mercado. O sea, Nemesio no me dejará mentir. O sea, realmente lo llevamos a todas las plantas y teníamos esto, digamos, en pósters o en afiches colocado, digamos, en todas las plantas de Coca-Cola, pues para que la gente, digamos, lo tuviera muy, muy presente. Y la medición, hicimos el índice de calidad de la ejecución, que fue el otro elemento, digamos, para medir las 3 prioridades, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Oye, pero no, bueno, es todo un caso, ¿eh? Hay muchas cosas que después seguiremos platicando en el programa, ¿no? Porque también hubo sus gente de alta resistencia, déjenme decirles, ¿no? Y los que decían, ¿cómo 3? ¿Por qué no son 7 como siempre, no? Pero bueno, es toda una historia que después platicaremos. Adelante, Rubén, por favor. Desde el centro del mundo, Rubén. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy enriquecedora tu plática. Muchas gracias por compartir. A mí me quedan muy claro los consejos que nos das para potencializar un equipo. Bueno, en este caso lo aterrizamos en un equipo de ventas, ¿sí? Hablas ahí de conocer muy bien al equipo, evaluarlo, conocer las fortalezas, enfocarnos siempre en la persona, tanto en el cliente como en nuestro propio equipo, ¿no? Y después co-crear, le llamas ahí. Pero lo que yo te quisiera preguntar y te quisiera pedir un consejo, no sé si tuvieras uno, 2, 3 tips, no sé, cómo estructurar un grupo de ventas, un equipo de ventas desde cero, cuando no tenemos los recursos ni cerca
¿verdad? De Coca-Cola. ¿Qué consejo nos pudieras dar para armar ese equipo de trabajo? Mira, yo creo que ahí, y nos pasaba en algunos casos, o sea, porque como decía Nemesio ahora, bueno, nosotros realmente teníamos mercados tan desarrollados como México o Colombia, inclusive, que hay ahí, pero luego nos íbamos a algunas islas del Caribe donde teníamos realmente muchas necesidades también. O sea, no quiero hablar de Haití, ¿no? Porque tal vez Haití es muy evidente, pero te vas a un Jamaica, por ejemplo, o te vas inclusive, digamos, a una República Dominicana, digamos, en algunos casos nos pasaba, ¿no? También por circunstancias del mismo distribuidor o el embotellador que teníamos nosotros allá, que tal vez estaba un poco limitado en recursos. Entonces yo te diría que la forma en que nosotros lo hicimos ahí pasa por, nuevamente, hacer un mapeo de cuáles son las oportunidades de ventas, ¿no? ¿Dónde está realmente el mayor precio, digamos, el mayor segmento del mercado, por decirlo de alguna manera, donde tenemos, digamos, la mayor capacidad de ganar en ese segmento, ¿no? Y enfocar los recursos, enfocar ese equipo de ventas, digamos, o sobreponderar ese equipo de ventas hacia esa área donde hay una mayor oportunidad. Llámese área geográfica, llámese segmento de mercado, llámese portafolio como tal, y priorizar y enfocarse, digamos, en ir logrando finalmente penetrar en ese segmento normalmente geográfico o en ese segmento de canales y que en el caso de Coca-Cola muchas veces significaba ir a los grandes clientes. Parece, digamos, un poco irónico por lo que comentábamos antes, ¿no? Coca-Cola está en todos los rincones, en todos los clientes. Sin embargo, nosotros priorizábamos a aquellos clientes que le llamábamos, inclusive, en algunos casos teníamos platino, oro, plata y bronce. Y realmente el enfoque de venta era así, a ir a los clientes, digamos, platino y de oro, porque eran los clientes donde finalmente llegábamos con mayor capacidad desde el punto de vista de los recursos que podíamos llevar, comenzando por un refrigerador. O sea, al final, para que un refrigerador se pague, pues realmente es difícil llevarlo a un cliente pequeño, ¿no? Entonces lo que hicimos fue enfocar a la fuerza de ventas realmente detrás de donde estaba, digamos, la mayor oportunidad, y conforme vas penetrando esos clientes y vas realmente haciendo eso rentable, te va dando la posibilidad de ir a los plata o de ir, digamos, en la medida de lo posible a los bronce, aunque, te soy honesto, sí cambiábamos, digamos, la manera en que configurábamos a los vendedores conforme bajábamos de tier, ¿no? O sea, conforme ibas bajando de tiers, no era la misma frecuencia de visita, no era el mismo perfil del vendedor. A lo mejor, digamos, ya teníamos un vendedor que vendía todos los productos. En el caso, digamos, de los clientes grandes, había uno que manejaba los productos, digamos, carbonatados o refrescos, y algunos, digamos, tenían refrescos y steels, que le llamamos nosotros, o los que no son, digamos, carbonatados. Y ahí, conforme, digamos, íbamos viendo la oportunidad de mercado, íbamos metiéndole más o metiéndole menos a los recursos. Lógicamente, es un proceso de fases. No lo puedes hacer, lógicamente, todo de un solo tiro, ¿no? Vas priorizando y lo vas haciendo en fases, ¿no? Pero esa es la forma en que lo hacíamos en Coca-Cola, ¿no? Priorizando en función, y lo que decía ahora también Sergio, ¿no? Ojo que la oportunidad antes nosotros la medíamos únicamente en términos de la participación de mercado que nosotros teníamos de refrescos, ¿no? Así fue como comenzamos. Bueno, en este cliente tenemos 60%, o en este clúster de clientes tenemos 60% de participación en refrescos. Después nos fuimos a total bebidas y eventualmente nos estuvimos yendo a todo lo que era, digamos, productos de gran consumo, porque al final las botanas nos estaban quitando, digamos, esos 3 pesos mexicanos o esos 5 pesos mexicanos, donde ya nosotros realmente no podíamos llegar con la bebida, porque o se compraban el pastelito o se compraban, digamos,
la Coca-Cola, ¿no? Entonces, te digo, y eso es para priorizar, o sea, para realmente ver dónde está el foco de esa organización de ventas, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Gracias, Juan Carlos. Oigan, ya desconecté mi video, ahí voy. Sí, tenemos dos preguntas más. Ya sé que estamos sobre el tiempo. Perdón, decía que estamos sobre el tiempo y siempre nos pasa. Si no tienes inconveniente tomar un par de preguntas más, Juan Carlos. Ningún inconveniente, al contrario. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Luis Fernando. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Juan Carlos, pues primero que nada, felicitarte. Muy aleccionador lo que nos has dicho el día de hoy. Yo me quedo particularmente con este tema de lograr resultados pues, a través de las personas y con las propias personas. Yo me dedico a los temas del servicio público y pues a la política, que es un tema también muy, muy complejo. La verdad es que todos los conocimientos que por aquí pues, nos han podido transmitir tanto Checo como Neme, pues he tratado de poderlos aplicar dentro de donde estoy trabajando, dentro de la parte de la pues, organización a la que yo me dedico. Me queda muy claro este tema de poder pues, involucrar, pues, en este caso, a los servidores públicos dentro de los objetivos, a poderlos empoderar como personas, a tratarlos como personas, porque muchas veces los servidores públicos no forman parte de los grandes proyectos, sino que son vistos no desde la parte humana, como tú nos los compartes el día de hoy. Y yo te quiero preguntar algo muy específico. ¿Qué pasa o cómo resolverías tú cuando hay un conflicto de liderazgos, ¿no? O sea, cuando estas visiones frescas, digamos, modernas, propias del mundo VUCA, las quieres implementar y siempre hay una parte como de resistencia, sobre todo en la parte en la que yo pues, me dedico a sumar o a poderte convertir a esta nueva visión. Seguramente dentro de tu trayectoria profesional te ha, desde luego, tocado lidiar con este tipo de resistencias y cómo las has podido solventar. Esa sería mi pregunta y desde luego darte las gracias por esta gran conferencia. No, Luis Fernando, con mucho gusto. Al contrario, gracias por tu pregunta. Y sí, muy interesante y muy complejo también. O sea, porque al final, no conozco el detalle, pero por familia, digamos, he tenido mucha gente metida en la política, digamos, entonces también entiendo la complejidad adicional que tiene, digamos, la parte del servicio público. Yo sí te diría que aquí hay como dos caminos, ¿no? Está el camino, digamos, que es de mi preferencia, que es un camino, digamos, más hacia la negociación, más hacia la apertura y la discusión de temas y la búsqueda, digamos, de una conciliación o de un entendimiento común, más que de una conciliación, un entendimiento común. Yo lo que creo, digamos, es que en estos casos mucho de lo que pasa es que la gente está pensando posiblemente más en el ego, ¿no? En cómo gana mi posición, en cómo gano yo con mi planteamiento, que finalmente en escuchar el planteamiento, digamos, de la otra persona, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me tocó muchas veces, me tocó más, Luis Fernando, con embotelladores, ¿no? O sea, vos conoces un Coca-Cola FEMSA, posiblemente conoces a un Arca Continental, teníamos opiniones diferentes de cómo había que tratar a Oxxo o cómo había que tratar a Walmart en México, y finalmente lo que fuimos es abriendo el abanico y buscando, digamos, el entendimiento del problema, el entendimiento de la solución, y poniéndole, digamos, en el caso nuestro, que en el caso del servicio público es un poco más complejo, pero en el caso nuestro, que era un negocio, un precio, ¿no? O sea, the size of the price, que llaman, ¿no? O sea, realmente, ¿qué era lo que estábamos buscando? Y realmente escuchar a ambas partes, ¿no? Y a mí me tocó mucho hacer esa labor de pedirle, digamos, a la otra parte que escuchara, ¿no? Que no reaccionara, que no pensara que su posición era la única posición. Y la compañía Coca-Cola, de alguna u otra manera, tenía también esa capacidad, porque al final éramos juez y parte, ¿no?
al ser los que finalmente franquiciamos y le damos el territorio a cada uno de los distribuidores, teníamos la capacidad yo no digo exigirles, pero sí pedirles apertura, ¿no? Pedirles el escucha hacia la otra posición. Y a mí me funcionó, te diría que a mí me funcionó. No fue fácil, o sea, tuvimos, claro, gente que se levantaba a la mesa y se iba y decía que nadie lo entendía, y a otros decían que estaban incorrectos, etc. Y alguna gente me decía, Juan Carlos, qué paciencia la que vos tenés para estar aguantando, o sea, mejor decirles qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero al final, Luis Fernando, si les decís lo que hay que hacer, no lo van a hacer. Si ellos no se convencen, posiblemente no lo van a hacer, o lo van a hacer a medias. Entonces, yo me daba el tiempo realmente de escuchar y de provocar más encuentros realmente a salir con un planteamiento, como te digo, mucho más autoritario, ¿no? Entonces, ese es un poco el consejo que yo te podría dar en función de lo que viví con los embotelladores de Coca-Cola, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Pues última pregunta, Mariana, adelante. Gracias, Nemesio. Hola, Juan Carlos, buenas noches. La verdad es que de entrada muchas gracias por compartir con nosotros, y algo en lo que coincidía completamente contigo es en la parte de co-crear con el cliente. Pero creo que esta parte es la más difícil, y sobre todo en mi caso, que estoy en el área comercial, pero mucho más en el tema de servicios y no de producto. ¿Cómo realmente logras generar esta necesidad en el cliente y también un poco ir modificando esta forma de conectar con el cliente conforme también el entorno va cambiando, porque las necesidades y las preferencias del cliente van cambiando constantemente, y sobre todo las prioridades que pueden tener también se modifican de manera constante? Entonces, ahí si nos puedes compartir un poquito cómo generaban estas estrategias o esta co-creación con los clientes, y sobre todo iban adaptándose a la necesidad del cliente que cambiaba tan rápidamente. Sí, mira, buenísima la pregunta y muchas gracias, Mariana. Y aquí te voy a dar una respuesta que fue lo que vivimos y lo que sigo viviendo yo, porque sigo, digamos, trabajando en este tema. Hoy estoy dándole una consultoría a Walmart y a Oxxo, digamos, en dos trabajos diferentes. El tema acá es la información, es la información de ese consumidor final, ¿no? Y esa es la información que te permita, digamos, entender. Yo voy a decir algo que es un poquito fuerte, pero es entender mejor que tu propio cliente, digamos, a ese consumidor final, ¿no? Nosotros teníamos la gran ventaja de que Coca-Cola hace muchísimos estudios de mercado, muchísimas investigaciones al consumidor para realmente pues posicionar nuestras marcas, ¿no? Toda la estrategia de marketing, toda la estrategia de comunicación, todos los comerciales que ustedes, digamos, ven, realmente traen mucha información. Entonces, si hay una compañía que invierte en información del consumidor, es posiblemente el sistema Coca-Cola. Y tal vez lo mejor de esto es cómo esa información se traduce en lo que llamamos insights, ¿no? O sea, realmente es haber analizado la información y haberla realmente convertido en algo todavía más valioso para el cliente, ¿no? Cuando logramos tener insights muy valiosos, ¿no? O sea, realmente ahorita estaba yo, antes de esta sesión, viendo alguna información de lo que está pasando, por ejemplo, en México, en el canal Autoservicios, y cómo a través del tema de la pandemia ha caído la frecuencia de visitas al autoservicio, es decir, a los supermercados. La gente va menos al supermercado, pero compra más productos. O sea, esa visita la gente compra más. Entonces, esa es, digamos, una de las maneras, y eso pasa para total productos de consumo, pero también pasa para bebidas. Entonces, ahí comenzás a pensar en cómo hago yo. Ya el 2 litros es bastante pesadito, ¿no? Y es bastante incómodo de llevar. Ahora, 2 litros, todavía más incómodo para llevar, ¿no? Pero de alguna manera es cómo co-creas una solución
que te permita finalmente, sí, buscar cómo te llevas 3 litros, ¿no? O sea, y si es a través de un carrito o a través de algún promocional que pudiera de alguna manera ayudarle a la persona, ¿no? A movilizar eso, al menos del supermercado a la cajuela de su coche, y luego cuando llega a su casa igual. Ahora, el cliente al final también tiene mucha información. ¿Me explico? Ellos también tienen mucha información. Entonces, si le haces ver ese insight o esa oportunidad y te das el espacio para pensar y co-crear en una solución que le permita a él ganar y nos permita, digamos, a nosotros ganar también, pues realmente ahí es donde está ese famoso ganar-ganar, ¿no? Pero yo te diría que es mucho de análisis de información, de entendimiento de ese consumidor final, de qué es lo que busca, y el compartir esa información. Nosotros en muchos casos, porque ustedes lo conocen, estos clientes son muy reacios a compartirte información. Entonces lo que nosotros hacíamos o hacemos es, vamos y somos los primeros en ofrecer esa información, ¿no? Y en algunos casos hacemos un estudio, ¿no? Muy ad hoc para ese cliente, algunas entrevistas, pero eso te da la buena voluntad del cliente, y el cliente dice, bueno, y yo tengo esta información, mira qué casualidad, está en línea con lo que yo vi, y comienzan automáticamente a compartirte información, y de ahí generas digamos, el espacio para co-crear, para realmente ir, ahora sí, en función de esa información, a ver cuál es la mejor solución para ambos. Super. Gracias, Mariana. Gracias, Juan Carlos. Pues oigan, miren, cerrando aquí ya el curso, déjenme decirles, primero agradecerle, como siempre, muchísimo a Juan Carlos, ¿no? Cátedra. Ya hasta estamos pensando aquí, oye, creo que tenemos que ver algo de temas comerciales, pero bueno, ahí les avisaremos luego. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí quiero comentarle a la audiencia, esta es la última charla, entrevista de este año. 5, se pasaron rápido, 5 meses prácticamente hemos estado viendo esto, cerramos creo con un brochazo de oro. Reanudaremos ahora en enero cuando empecemos otra vez actividades, pero de antemano, Juan Carlos, gracias. Tú sabes que acá Fundamentality es tu casa, cuando quieras, ¿no? Y de veras un abrazo hasta allá, hasta Costa Rica, y de veras de nuevo, no sé, Sergio, si quieres comentar algo. Nada más muy sencillo, Neme, que me llamó la atención. Uno de los aquí platicaba con Rosario, que está aquí conmigo, que creemos que tiene 2 superpoderes, Juan Carlos, y creo que eso para cualquier persona en comercial son críticos. Uno, escucha. Creo que tiene una capacidad de escuchar y entender al cliente, a sus empleados e impresionantemente las preguntas que le hicieron hoy. Entonces, lo que le preguntaban lo bajaba, lo aterrizaba y conectaba perfectamente. Creo que no contestaba desde su ego, sino contestaba desde lo que la persona necesitaba recibir. Y creo que eso, Juan Carlos, felicidades. A veces nos falta mucho a los vendedores y eso nos limita. Y el otro, una gran capacidad de análisis. Y lo repetiste varias veces y creo que a veces estamos, pero no analizamos, analizamos, pero no escuchamos. Entonces, creo que esa mezcla en un comercial es crítico, porque al final la venta no se trata de mí, se trata de mi cliente, y que mi gente venda no se trata de mí, se trata de ellos vendiéndole al cliente, de personas trabajando con personas. Entonces creo que yo me llevo un gran aprendizaje también. Yo soy comercial, vendo piedras y me las ponen en donde haya piedras. Me encanta vender. O sea, a mí mucha gente dice que le da pena vender, a mí me fascina, me apasiona la venta, la interacción, la negociación. Entonces fue muy, muy bueno para mí también, Juan Carlos. Muchas gracias y de verdad, de nuevo, aquí es tu casa, lo que necesites, así como nos dijiste también en Fundamentality, este equipo está para ayudarte en lo que tú necesites. Fuerte abrazo hasta Costa Rica y nos vemos pronto por allá. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio y Nemesio. Y ya saben lo que requiera, y si necesitan algo adicional, aquí estoy a sus órdenes, desde Costa Rica, con mucho gusto, a través de un mail, a través de otro Zoom o lo que sea. Estoy para servirles. Un gusto haber podido participar con ustedes. Igualmente, Juan Carlos. Pues buenas noches a todos. Nos vemos pronto entonces. Gracias. Ya es viernes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.